Buenas noches, amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel. Nuevamente es un gozo el poder llegar hasta sus hogares por estos medios. En esta ocasión estamos transmitiendo desde casa y confiamos que los hermanos que lograron llegar o van a llegar al culto presencial de este seminario doctrinal lo puedan hacer a través de una pantalla grande. Es una bendición saludarlos y deseamos que en la medida que se vayan conectando, pues indudablemente podamos tener el gozo de saludarnos y de tener comunión por estos medios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos dirija y que lo que podamos compartir en el tema que hemos estado abordando los miércoles siga siendo de edificación, de bendición para nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por la bendición y el cuidado que has tenido con nosotros para que la mayoría estemos ya en casa. Te pedimos, Señor, que en esta oportunidad podamos, Señor, a través de los medios, ya sea presencial, los hermanos que lograran llegar al templo y aquellos que ya están conectados, podamos, Señor, ser edificados. Tú puedas hablar a nuestro corazón. Desde ya también, Señor, te rogamos que tú pongas tu mano de sanidad en aquellos que están enfermos, que tú, Señor, lleves esperanza, confianza, paz al corazón de aquellos que puedan estar con diferentes clases de problemas, que, Señor, tu presencia, tu palabra, el consuelo de tu Espíritu Santo, llegue a nuestras vidas de tal manera que podamos, Señor, seguir dándote siempre a ti toda honra, perdón, y toda gloria. Te pedimos que tu palabra una vez más hable a nuestros corazones y que tú nos des, Señor, de tu gracia y que, Señor, tu Espíritu Santo nos ilumine. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a desarrollar andar en el Espíritu, número 4, o andando en el Espíritu, número 4. Hoy estamos a miércoles 23 de marzo y esta es un seminario doctrinal de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, y este servidor de ustedes, el pastor Sergio Noriega. Muy bien, vamos a introducirnos en esta ocasión, siempre en el capítulo número 8 de Romanos. Hemos estado viendo Romanos, capítulo 8, en alguna de estas enseñanzas, y también hemos estado viendo Gálatas, capítulo 5, aquellos que le han dado seguimiento a estos seminarios en las últimas semanas, saben que hemos estado viendo estos pasajes con el énfasis de andar en el Espíritu. Creo que es de suma importancia que nosotros como hijos de Dios notemos que vivimos tiempos en los que definitivamente debemos caminar en el Espíritu, darle lugar al Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, porque los tiempos lo requieren, obviamente, siempre lo han requerido, pero cuando vemos los tiempos que se acercan, lo que estamos viviendo, el Hijo de Dios, hoy más que nunca, como lo hemos visto en otros temas en la iglesia, debe reparar, debe meditar en qué clase de persona debemos ser ahora y cómo el andar en el Espíritu nos va a ayudar, como lo vamos a ver definitivamente en este tema. Dice Romanos 8:1. Esta es una versión que nuestro hermano Otto leyó al desarrollar un tema como este, que me llamó la atención y lo quise colocar acá. Dice, ahora, y note que está en rojo, ahora pues, ninguna condenación, solo que agrega definitiva. Ninguna condenación definitiva quiere decir que hay otras clases de condenación que pueden ser no definitivas. Hay para los que están en Cristo. En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. El énfasis de
este verso es que ese ahora nos debe de ubicar en el tiempo en el que nosotros ya somos hijos de Dios. Todos los que estamos aquí, que hemos disfrutado el llegar a Cristo, el que Él se nos revelara, el nacer de nuevo, en un momento de nuestra vida, entendemos que antes de ese ahora, lo que había era una vida llena de pecado, una vida sin propósito, una vida que aunque probablemente a algunos les parecía correcta, indudablemente no era la vida que el Señor estaba teniendo preparada para nosotros o había preparado para nosotros. Entonces, ese ahora nos debe indicar a nosotros que es el momento a partir del cual nosotros nacimos de nuevo. Y entonces dice, ahora pues, ninguna condenación definitiva hay para los que están en Cristo Jesús. Indudablemente esto sigue hablándonos de nuestro nuevo nacimiento, porque no es el abrazar una religión evangélica la que produce o produjo esta posición en Cristo, sino que usted sabe que es una relación con Él que parte del momento en el cual nosotros nacimos de lo alto. Y entonces nos da la última frase de este verso, lo que debe de ser una realidad en los que estamos en Cristo Jesús. Dice que somos los que no andan o no andamos conforme a la carne, que es totalmente lo opuesto. Por supuesto, los que no andan conforme a la carne, pues obviamente andamos en el espíritu. Siempre esa dualidad o esas dos posturas, una andar en la carne y otra andar en el espíritu, sabemos que se oponen, y de eso hemos hablado en Gálatas capítulo número 5, donde vemos las obras de la carne y vemos por otro lado los frutos del espíritu. Estoy un poquito afectado en mi garganta, pero esperamos en Dios que podamos enseñar con despacio esta enseñanza, ya que hoy estuve con pastores por 2 horas y media y me parece que eso afecta un poquito mi garganta, pero la pregunta que nos hacemos y que ya traté de explicarlo un poquito es ¿por qué dice ahora? Porque antes que Cristo viniera a la tierra para morir por nuestros pecados, un hecho que la historia misma lo registra, aunque muchos se empecinan en dudar que hubo un personaje llamado Jesús, que indudablemente vino a la tierra siendo Dios hombre. Recuerda usted que San Juan 1:14 nos dice, y el verbo, que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne. Entonces, antes que Cristo viniera a la tierra para morir por nuestros pecados, había condenación en todos los hombres. Porque aun cuando la ley se estableció, realmente las personas que vivieron antes de este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no podían cumplir con la ley de Dios. Ninguno lo pudo hacer, sino que solamente aquel que vino a la tierra como hijo de Dios la pudo cumplir. Y eso creo que nosotros lo tenemos bastante claro. Muy bien. Avanzando un poco más, tenemos que notar que en ese tiempo no había un poder interno, no había poder adentro del hombre que le permitiera poder llenar las expectativas del Señor, que esos 613 mandamientos que componían la ley en el Antiguo Testamento, que reflejan de alguna manera el carácter del Señor en cuanto a la santidad, no podían cumplirla porque no había un poder interno, un poder adentro del hombre. Lo que había probablemente era el deseo, la voluntad humana, la cual entendemos por experiencia propia que no es suficiente para poder realmente enfrentar el pecado. La ley misma, su propósito fue sacar a luz el pecado. Y de eso pues lo leemos en Romanos, también en Gálatas, en algún momento en Hebreos. Entonces, notemos muy bien en esta introducción
que la razón por la que el hombre no pudo cumplir la ley es porque no había un poder interno que le permitiera cumplirlo. La voluntad humana trata de hacer en determinado momento alguna cosa buena, pero resulta que desea hacerlo y muchas veces no puede. Esa fue de alguna manera nuestra experiencia antes de Cristo, y cuando un hijo de Dios, un cristiano, en lugar de andar en el Espíritu, en lugar de estar consciente que necesita ser lleno del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, permitir que los dones del Espíritu se manifiesten y los frutos del Espíritu se manifiesten en él, trata de usar la voluntad humana y muchas veces se frustra. Y por eso es tan importante estos temas que son sencillos, aparentemente, para algunos, pero que son sumamente importantes entenderlos por espíritu y especialmente practicarlos. Entonces, muchas veces uno, usando su voluntad humana, piensa, o si en algún momento tienen que entregar cuentas a alguien por su pecado, porque el esposo adúltero quizá intenta solucionar ese adulterio con su esposa herida, o ese hijo que actúa mal con sus padres, o en cualquier tipo de relaciones, pensando en el contexto fuera del Señor, todavía no en Cristo. Uno puede decir con esa voluntad humana, ya no lo vuelvo a hacer. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Y realmente la siguiente vez no solo se hace, sino se puede hacer incluso peor. Y yo sé que en determinado momento usted pensará que, siendo honesto consigo mismo delante de Dios, tal vez ahora en Cristo también usted piensa de esa manera, y cuando enfrenta ciertos deseos internos, ciertas cosas, porque ha permitido vivir en la carne, ha tomado la decisión de vivir en la carne, pues obviamente es muy probable que enfrente esta misma realidad. Pero ahora que ya estamos en Cristo, donde yo creo que los que ya están conectados, los que verán esta enseñanza después, los que probablemente llegaron al templo, tenemos que identificar que ya estamos en Cristo, es decir, ya nacimos de nuevo. Tenemos testimonio de parte del Espíritu Santo. Entonces, al estar en Cristo, ahora lo que tenemos es al Espíritu Santo, que es el poder interno, es decir, ahora hay un poder interno que nos va a permitir, si nosotros nos dejamos, si nosotros realmente estamos cuidando esto, que nos va a permitir agradar al Señor, nos va a permitir alejarnos del pecado, nos va a permitir realmente consagrarnos, apartarnos para el Señor. Entonces, el, la parte importante aquí es entender si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Y eso de alguna manera tenemos que tener un testimonio. Dice que el Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Qué importante es entonces nosotros tener ese testimonio, amados hermanos. El poder interno del Espíritu. ¿Significará esto que ya no pecamos los cristianos, los hijos de Dios? Indudablemente que tener el poder interno del Espíritu, que es Dios, del Espíritu Santo, que es Dios, no implica que el pecado no nos pueda alcanzar, hermanos. Entonces, la respuesta aquí sería no, no significa eso. Lo que significa que haya un poder interno del Espíritu Santo como resultado del nuevo nacimiento es que el cristiano que peca lo hace porque quiere pecar. Es decir, escoge pecar, decide pecar. Porque sin Cristo no había alternativa. Realmente el cristiano, por su cuerpo de pecado activo, su única alternativa era pecar, caer en todos esos deseos pecaminosos, esas concupiscencias.
Pero ya realmente entender que nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro, donde al nacer de nuevo se nos devuelve libre albedrío, porque sin Cristo, dice la Biblia, que éramos esclavos del pecado. Nuestra alternativa era pecar. Pero hoy el cristiano no puede justificarse cuando continuamente cae en pecado y cae en pecado, que realmente no puede vencer el pecado, que la tentación es mucho más fuerte de lo que él puede sobrellevar, porque la misma Biblia dice que no hay tentación que no sea humana y que juntamente con esa tentación el Señor da la salida. Entonces, con el poder interno del Espíritu Santo, nosotros podemos decirle no al pecado, apartarnos del pecado. Pero cuando un cristiano en la carne se va bajo esa alternativa, y tristemente muchas veces son muchos los que toman ese camino, ya sea por épocas en su vida, por tiempos en su vida, por días en su vida, meses en su vida, que deciden vivir sencillamente en la carne, aunque asistan a los templos. Pero si peca, lo hace porque quiere pecar. Es una decisión personal y que lo pone en una posición delante de Dios, muy peligrosa. Ya no hay una obligación, vemos nosotros acá en esta parte que lo tenemos como un inciso A del punto 1 que estamos compartiendo, y yo lo quiero checar acá, ya que a veces me afecta un poquito las letras del Zoom o las casillas. Y literalmente dice este inciso A, ya no hay una obligación de la carne para pecar cuando estamos en Cristo. Por eso el pecado del cristiano es más punible ante Dios. O sea, es más severo la forma como el Señor mira el pecado del Hijo de Dios que el pecado del que no está en Cristo o de los que no están en Cristo. Porque el inconverso, el pecador, no tiene opción, es esclavo del pecado. Entonces, es llamativo que se peca porque se es pecador. El cuerpo de pecado está activo. Pero al nacer de nuevo, ese cuerpo de pecado, dice Romanos 6, que es reducido a la impotencia. Ese cuerpo de pecado es destruido, dicen unas versiones. De tal manera que esa maquinita de hacer pecados fue destruida al nacer de nuevo, no al tener religión. Y en ese sentido tenemos que ser nosotros muy cuidadosos en ver esa diferencia. Aquellos padres de familia que están observando a sus hijos si realmente ya nacieron de nuevo o no, necesitan ver esto porque debe haber un fruto digno de arrepentimiento. Debe notarse el cambio interno que se ha dado, pero volvemos a la carga. El pecador peca porque es pecador. Entonces, ese cuerpo de pecado sin Cristo lo hace esclavo del pecado y su alternativa es pecar. Y aunque quiera usar, ya dijimos, su fuerza de voluntad, no logra salir de esta situación. Caso contrario, lo que sucede con el Hijo de Dios, porque ya dijimos, le devuelven el libre albedrío cuando nace de nuevo y entonces ahora puede decidir pecar o no pecar. Muchos que justifican sus pecados actualmente, que son hijos de Dios, muchas veces lo justifican de diferentes formas, pero tenemos que decir que definitivamente aquellos que hemos sido liberados del poder del pecado, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que tenemos al Espíritu Santo dentro, que es Dios, podemos decidir no pecar. Pero obviamente al estar en la carne y no andar en el Espíritu, la experiencia es totalmente distinta e insisto, como lo voy a estar insistiendo a lo largo de esta enseñanza, que hay un peligro latente, como lo vamos a ver en la Escritura cuando optamos por estar en esa posición. Entonces, al que está sin Cristo, el inconverso, lo obligan a pecar sus bajas pasiones, que están completamente activas. En cambio, al Hijo de Dios que anda pecando, note bien esto, porque lamentablemente es una realidad. El Hijo de Dios que anda pecando, que es por decisión propia,
no se sujeta a la conducción del Espíritu. O sea, por decisión propia de no sujetarse a la conducción del Espíritu, es que anda pecando. Lamentablemente, vemos esto muchas veces cuando podemos, sin darnos cuenta, irnos deslizando de una postura de guiar, ser guiado por el Espíritu, de andar en el Espíritu, y entonces andar en la carne, y eso, hermano amado, es por no sujetarse a la conducción del Espíritu. Usted puede decidir, eso tiene que tenerlo claro. Usted mismo que está viendo esta enseñanza o que la va a ver posteriormente, debe de reconocer que usted decide cuando anda en el Espíritu, incluso usted lo percibe. Y usted también sabe cuando usted ha decidido andar en la carne. No podemos soslayar esa responsabilidad. Antes, el Hijo de Dios que estaba sin Cristo no podía dejar de pecar, porque no tenía Espíritu Santo dentro. Pero ahora el que ha nacido de nuevo, que tiene Espíritu Santo dentro, debe de dejarse conducir. Eso diríamos que es la condición de un cristiano normal, dejarse conducir del Espíritu Santo. Los inconversos no pueden arrepentirse de las cosas que hacen. Mire qué interesante esto. Los inconversos no pueden arrepentirse de las cosas que hacen. Por eso nuevamente, cuando uno sabe que sus hijos son inconversos, aunque van al templo, mire qué interesante pensar en esto y qué delicado. A veces nosotros que llevamos a nuestros hijos al templo, especialmente cuando son pequeños, pero aún no han entregado su vida al Señor, y de ahí la importancia del ministerio de niños, que hemos insistido que no es que los niños realmente sean entretenidos. Y qué maravilloso que me reportaron que en la clase de prejuveniles de este domingo, varios prejuveniles, me parece que fueron 8, entregaron su vida al Señor. Y cuando hablamos de prejuveniles, estamos hablando de niños de 12 años en adelante, que seguramente tal vez desde sala cuna han estado yendo al templo, pero que tal vez en otras ocasiones habían hecho una decisión, pero una decisión de tipo religiosa o forzados o no entendiendo qué estaban haciendo. A esta edad nos gozamos fuertemente de saber que tomaron una decisión por Cristo. Pero note usted, qué importante es que nosotros cuando vemos a nuestros hijos de 4, 5, 6, 7, 8, 9 años que van al templo, tenemos que pensar, tenemos que meditar, tenemos que interceder para saber si ya son hijos de Dios o solamente porque no les queda de otra, porque son hijos de casa, son hijos de sujeción, llegan al templo porque sus padres van al templo. Entonces, fíjese que la razón por la que el inconverso no se puede arrepentir de lo que hace, estando sin Cristo, por supuesto, es porque no hay nada que le redarguya por dentro, de tal forma que se peca en esta condición sin ninguna pena, una y otra vez. Especialmente en ciertas edades, ¿verdad? Donde se descubre muchas cosas y lamentablemente el sistema mundo, notamos nosotros que está preparado para que el niño, hemos dicho, muera espiritualmente de una manera muy rápida, y obviamente ahí necesitan nacer de nuevo. De ahí la importancia de predicarle a Cristo al niño a través de diferentes formas en que pueda entenderlo, pero indudablemente tiene que ser el Espíritu Santo el que le va a convencer de pecado aún al niño y va a producir un arrepentimiento y una conversión. El único arrepentimiento que puede tener el inconverso, lo voy a leer despacio, es arrepentirse de rechazar a Cristo. Puede ser que un niño, un joven o un adulto inconverso haya tenido la oportunidad en muchas ocasiones de aceptar al Señor, ya sea en una campaña, en una iglesia que lo invitaron, en alguna reunión, un compañero de trabajo, etcétera, donde se le invita a aceptar al Señor y que en muchas ocasiones no quiso hacerlo.
Pero el único arrepentimiento efectivo que va a tener ese inconverso es cuando realmente se arrepienta de rechazar a Cristo. Y entonces, cuando ya no rechaza a Cristo, eso lo va a conducir, ese arrepentimiento único, siendo inconverso, lo va a conducir a la salvación. Y obviamente ahí inicia realmente un trabajo totalmente distinto. Insistimos que, déjeme avanzar porque creo que regresé aquí, la función del Espíritu Santo que la Biblia nos muestra en San Juan capítulo 16, verso 8, nos recuerda lo que es muy lindo y que nosotros tenemos que de alguna forma recordar en nuestra propia vida y probablemente verla en otros a los cuales les compartimos nuestra fe, y qué importante es que hagamos eso, ¿verdad? Dice San Juan capítulo 16, verso 8, hablando de la función del Espíritu: y cuando Él, es decir, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado. Él es el único que convence al mundo. Nosotros al final solo somos instrumentos que, guiados por el Espíritu Santo, él va a poner palabras en nuestra boca, pero el que convence al mundo de pecado no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Pero también lo convence de justicia y de juicio. Y nos explica: de pecado, porque no creen en mí; de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Tres formas, tres cosas que el Espíritu Santo, cuando nosotros somos inconversos, nos va a convencer desde afuera, porque es su función para que nosotros, una vez convencidos de pecado, venga un arrepentimiento genuino, no un remordimiento de las cosas que se hacen, como le pasó a Judas, sino que un verdadero arrepentimiento. Entonces, preguntamos, ¿qué pasa con aquellos inconversos, aquellos que están en el mundo, que lloran sus pecados realmente estando en el mundo? A veces eso sucede en los bares, eso sucede cuando las personas toman licor o están en cierto momento y reconocen los pecados que cometen y que muchas veces afecta a otros, que dicen amar, tal vez solo con un amor erótico, amor eros o un amor filial, pero todavía no ha llegado a su vida el que el amor de Dios ágape sea derramado en sus corazones. ¿Qué pasa con los que lloran sus pecados en el mundo? Bueno, lloran por remordimiento y no por arrepentimiento. Es importante hacer esa diferencia. Arrepentimiento, la Biblia en el griego es metanoeo, de meta, dirección, y nous, mente. Entonces, el arrepentimiento genuino, hermanos amados, no es llorar los pecados, especialmente hablando de los inconversos, que tomados pueden llorar sus desgracias y llorar lo que hacen, pero es solo por remordimiento, les remuerde la conciencia. Pero el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección, es un giro de 180 grados de una conducta que nos llevaba en cierta dirección, y que cuando nacemos de nuevo y se produce ese arrepentimiento y esa conversión, realmente nos hace volver en nuestros propios pasos en ese giro de 180 grados. Es un cambio de dirección, es un cambio de mente. Por eso, hermanos amados, yo creo que nosotros hoy más que nunca tenemos que estar muy conscientes si en nuestra vida hubo cambio de mente. Y si la hubo, si nos mantenemos en ese constante cambio de mente, en ese constante arrepentimiento. Yo entiendo que ese arrepentimiento donde nos entregamos a Cristo y todos tenemos diferentes recuerdos de ese momento lindo, no debe de variar. Yo creo que cada día el Espíritu Santo nos redarguye de acuerdo a lo que hemos permitido en nuestra vida al arrepentimiento, es decir, continuamente estar cambiando de mente. Bueno, remordimiento versus arrepentimiento. Remordimiento puede ser alguien que dice, bueno, yo pequé,
y que por un momentito se sienta compungido, por un momentito se sienta con ese remordimiento, especialmente un joven que dañó a una señorita, engañándola, eh, solo buscándola para tener relaciones sexuales. Puede decir, y estamos hablando ahí en el contexto del mundo, aunque lamentablemente se da también en el contexto de la iglesia, bueno, yo pequé. Pero inmediatamente decir, bueno, todos pecamos, todos hacemos lo mismo, porque es, realmente se pudo haber sentido mal un rato, pudo haber tenido una clase de remordimiento, pero no deja de hacerlo. Es ese joven, siguiendo en el ejemplo, que daña a una señorita, daña a otra y daña a otra y daña a otra, porque en realidad es manejado por sus deseos carnales, sus deseos ocultos, su concupiscencia y cuantas otras cosas podamos ver. Tal vez se pudo sentir mal un momento, especialmente si lo confrontan, pero el remordimiento no te permite dejar de pecar. Y muchas veces hasta se justifica. Por eso vemos gente inconversa que incluso alardea con sus amigos de lo que hizo aquí, de lo que hizo allá y de lo que hizo por allá. Entonces, eso es remordimiento. Pero arrepentimiento es totalmente distinto porque el Hijo de Dios se arrepiente de pecar. Cuando el pecado lo alcanza, él cambia de mente, se arrepiente de pecar y realmente trata de no justificar lo que hizo, sino que inmediatamente en su corazón, en ese arrepentimiento, trata de apartarse y realmente si permite que el Espíritu Santo, ese poder interno que está en él permite que lo llene, anda en el Espíritu, entonces se aparta de ese pecado. Y eso no lo puede hacer el que solo tiene un remordimiento siendo inconverso. O sea, de pecar no se arrepiente el inconverso, porque sigue pecando. Hasta puede decir en determinado momento, la próxima vez lo hago mejor. Ahora, esto que es remordimiento versus arrepentimiento, estar en Cristo o no estarlo, lo dramático muchas veces es que estando en Cristo, la persona se descuida tanto que puede entrar en un proceso de involución donde nuevamente se está justificando su pecado. Y en este sentido, lamentablemente, dañan mucho a aquellos ministros que con doctrina de demonios o con un evangelio liberal, con un evangelio alejado de la palabra, bajo interpretaciones humanas, antojadizas, movidas por concupiscencias personales, etcétera, justifica un actuar del Hijo de Dios donde no le llaman pecado a lo que es pecado. Ahí sí que, como hemos dicho, a lo malo le llaman bueno y a lo malo, o mejor dicho, y a lo bueno le llaman malo. Muy bien, siempre trate usted de apuntar sus preguntas para que al terminar la enseñanza podamos en esta ocasión pues tratar de resolver algunas dudas que eventualmente usted pueda tener del desarrollo de esta enseñanza. El Hijo de Dios, por ejemplo, hacemos una pregunta aquí. ¿Qué condenaciones hay? Porque recuerda que el verso que leímos es muy interesante porque decía en esta versión, ahora pues ninguna condenación definitiva hay para los que están en Cristo. Entonces, ¿qué condenaciones hay? ¿Habrá condenación definitiva y condenación no definitiva? Es decir, temporal. Entonces, podemos responder lo siguiente. El Hijo de Dios que anda en el Espíritu, que eso es lo que anhelamos todos, no tiene condenación definitiva. Eso es lo que está tratando de decir Romanos 8:1. Pero entonces podemos ver que dentro de esas condenaciones sí hay condenaciones correctivas. ¿Para quiénes? Para aquellos que dejaron de andar en el Espíritu, que deciden dejar de andar en el Espíritu y deciden entonces andar en la carne. Pueden venir condenaciones correctivas. Si el cristiano anda en la carne, seguramente van a haber en su vida condenaciones correctivas. Y es ahí donde uno
hermano amado, debe estarse chequeando continuamente. Pablo decía, bueno, habiendo sido heraldo, no vaya yo a ser descalificado de la carrera. El Espíritu Santo, déjeme avanzar aquí un poquito más. Solo déjeme chequear. Se encarga al Hijo de Dios de redarguirlo. Eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos Espíritu Santo dentro y el pecado nos alcanza, y yo digo el pecado nos alcanza porque así debe ser. Nosotros realmente debemos huir de aquellas situaciones de pecado. Pablo por eso le decía al joven Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y el ejemplo tremendo de José, que teniendo todo en la mano para pecar, salió huyendo incluso sin ropa. Y el ser fiel a Dios, usted sabe que le significó sufrimiento en la cárcel cuando fue acusado injustamente. Es interesante esto que el Espíritu cuando redarguye, y es una experiencia que nosotros hemos tenido, y creo yo que todos los hijos de Dios hemos tenido, que el Espíritu Santo nos dice, no hagas eso. Es como una luz amarilla que se nos enciende por dentro. Pero usted lo hace en su libre albedrío, en su decisión. Entonces le cae la corrección, tarde o temprano. Porque todo esto muchas veces son procesos. Y ante esto decía el hermano Otto, lo peor que te puede pasar, es decir, al Hijo de Dios, es que no te pase nada. Porque cuando un cristiano, que se denomina cristiano, que asiste a la iglesia, incluso sirve, pero está pecando continuamente y no le pasa nada. La frase, lo peor que te puede pasar es que no te pase nada, es que probablemente no te pasa nada, no hay correcciones porque no eres hijo todavía, te quedaste solamente en un nivel religioso. Veamos un ejemplo que yo creo que siempre nos ayudan mucho los ejemplos. Y es un ejemplo conocido en 1 Corintios capítulo 5, verso 5. Aquí vemos un cristiano, estaba en la iglesia de Corinto, pero que estamos seguros que andaba absoluta y completamente en la carne, cometiendo pecados terribles, que hasta en el mundo no es tan fácil encontrarlos, porque le quita la esposa a su papá. Usted conoce el caso. Entonces, hay juicios correctivos, hermanos amados, cuando alguien decide andar en la carne y de la manera como este hombre dentro de la iglesia de Corinto en el siglo I decidió hacerlo. Yo no creo que le hayan puesto una pistola para que él tuviera ese tipo de relación con la esposa de su papá. Obviamente en la misma casa, ¿verdad? En la misma familia. Imagínese usted lo que eso engendró dentro del seno de una iglesia que indudablemente era pequeña. Entonces, juicio correctivo para ser salvo. ¿Qué dice 1 Corintios 5:5? Dice, aquí vemos un juicio apostólico del apóstol Pablo, donde cuando le informan acerca de esto, se recuerda que los de Cloe, dice los contextos que le llevaron informes a Pablo, ese no era chisme, primero era una verdad, y luego ellos estaban siendo delegados para llevar un informe de la iglesia de Corinto a Pablo. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Una frase muy fuerte que todavía muchos tal vez la sienten demasiado fuerte y tal vez no entienden lo que significa, pero dice entregada a ese tal o al tal a Satanás. O sea que hay entregas a Satanás por el nivel de pecado de ese cristiano para la destrucción de su carne, que podía conllevar la muerte física, a fin, dice, de que su espíritu sea salvo. Por eso, juicio correctivo, condenación temporal para ese cristiano que dejó de andar en el espíritu y decidió andar en la carne en el día del Señor Jesús. Bueno, no siempre es muy grato hablar de juicios correctivos, pero indudablemente la Biblia nos habla de juicios correctivos. La persona, notamos que gracias a Dios se arrepiente y se apartó. Y eso lo vemos en la segunda epístola, capítulo 2 y verso número 6, donde notamos lo siguiente.
Pablo, ya teniendo noticias de lo que había sucedido por la clase de corrección, de juicio correctivo que este cristiano había tenido en el seno de una iglesia local. Esto nos hace pensar a nosotros porque lo que está en la Biblia no está solo por estar, sino que es revelación, es palabra de Dios, y nosotros los pastores, las ovejas, dentro de las congregaciones locales tenemos que darnos cuenta que hay juicios correctivos y que de acuerdo a la forma como un cristiano decide pecar dentro del seno de la iglesia, hay procedimientos, hermano, delicados, complicados, no entendidos, porque muchas veces el cristiano que está en la carne se deja llevar mucho por los sentimientos. Pobrecito, pobrecita. Y dejándose llevar por los sentimientos, muchas veces detiene la restauración de aquella persona que ha caído en este tipo de situaciones y que no se quiere arrepentir. Por lo menos no sabemos qué tiempo este hombre estuvo con la esposa de su papá, pero note que dice, es suficiente, ya es Pablo hablando, para tal persona este castigo o disciplina. Y note que le fue impuesto por la mayoría, es decir, por la iglesia. En esos tiempos, y que forma parte del diseño de Dios para la iglesia, porque está dentro de las epístolas, hermano amado. Este tipo de situaciones se tenían que abordar, aunque al principio no las querían abordar en Corinto, ya cuando el apóstol Pablo en la primera epístola interviene y establece directrices al respecto, entonces dice que esa disciplina le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien, porque ya se había arrepentido, gracias a Dios. Quiere decir que la disciplina tiene un propósito, mis hermanos, que conlleva a arrepentirnos, a darnos cuenta que actuamos mal y de salir de una esfera de la carne para volver a entrar a una esfera del espíritu. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. Acuérdese que esa carta se leyó en la iglesia local y se sabía el caso y se sabía de quién se estaba hablando. No sea que en alguna manera el de 1 Corintios 5:5, sea abrumado por tanta tristeza. De ahí que en el mismo contexto dice que la tristeza, según Dios, produce vida. Eso es un detalle muy interesante. Cuando un cristiano cae en pecado, debería de haber tristeza por lo que permitió en su vida. Si no hay tristeza, sino que hay justificación o autojustificación y lo hace fulano, lo hace mengano, entonces realmente no hay arrepentimiento. El verso 8 dice, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él. En otras palabras, la disciplina que se le había impuesto, esa entrega a Satanás que podía dejarlo prácticamente, diríamos, sin una cobertura que en este caso del apóstol Pablo dentro de la iglesia de Corinto, era como quitar un cerco alrededor de él, porque dice para que sea el verso que leímos, destruida su carne. Es decir, que como le comenté, ese juicio apostólico de alguna manera podía conllevar la muerte física para este varón, para la destrucción de su carne. Aquí no solamente la carne como un ente espiritual en el alma contaminada, sino que podría involucrar también la muerte física. Muy bien. Preguntas, usted puede anotarlas y ya dentro de poco tendremos chance de poder intentar contestar algunas de esas preguntas. En otras palabras, damos gracias a Dios que este hombre fue restaurado. Pero noten ustedes que cayó en un proceso de involución espiritual terrible que lo hubiera podido llevar no solo a la muerte física, sino que también a una segunda muerte espiritual, lo que lo hacía, como Judas nos muestra, los 2 veces muertos, donde ya no hay salvación. Es una apostasía irreversible. Ahora, quisiera compartir con ustedes este criterio apostólico, obviamente trasladado al apóstol Pablo, que indudablemente está vigente para la iglesia en estos tiempos, para estos aspectos de disciplina que como puede notar,
Si a este hombre no se le hubiera disciplinado y se hubieran seguido haciendo de la vista gorda aquellos que dirigían la iglesia de Corinto, no se hubiera restaurado. Es triste cuando los ministros, los ancianos de una iglesia local, un encargado de área que conoce el pecado de alguien y que no quiere arrepentirse, se hace, como digo, de la vista gorda, voltea la cara a otro lado. Eso no es mi problema. Pero lo que realmente se le está deteniendo es la posible restauración. Gálatas 6:1 es muy interesante porque nos da un criterio y dice, hermanos, dice, contexto de la iglesia, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, a ver, ¿qué significa vosotros que sois espirituales? Vosotros que andáis en el espíritu. Eso significa. Entonces, indudablemente cuando se aplica disciplina a alguien sorprendido en alguna falta. Hay personas que cuando pecan buscan la ayuda y reconocen su pecado, se ministran, son liberados. Pero otros que no buscan la ayuda, no reconocen su pecado, pero en algún momento Dios permite que sean sorprendidos infragantis en alguna falta. Note que aquí lo dice en general. Vosotros que sois espirituales, restauradlo, eso es el criterio, en un espíritu de mansedumbre. Contrario a lo que muchas veces se hace en las iglesias locales cuando alguien conoce una falta de otra persona dentro del seno de la iglesia, se chismea, se habla de esa persona, se le aumenta muchas veces a las cosas. Lamentablemente eso pasa en las iglesias cristianas, pero obviamente es una carnalidad porque el que es sorprendido en alguna falta, los espirituales, pero siempre en una iglesia local van a haber espirituales y carnales, deben restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. Se espera que un ministro que aplica algún tipo de disciplina o trata el caso en forma completamente discreta, porque el problema es que cuando pueden darse muchas circunstancias, un ministro que sorprende a alguien, pero los demás no lo saben, puede trabajar eso en forma discreta, pero cuando es sorprendido en el contexto de la iglesia esa situación, entonces nuevamente se pide que haya como criterio apostólico doctrina revelada, gente que camine en el espíritu y se le restaure con un espíritu de mansedumbre. Pero inmediatamente lo que dice nos debe hacer pensar a todos, mirándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, tienes que restaurar con un espíritu de mansedumbre y no con un espíritu de condenación, un espíritu de realmente de ira o de enojo, de molestia, donde se denigre a la persona, a veces públicamente, en algunas ocasiones hay lugares donde hacen eso, porque uno se debe ver a sí mismo, porque la posibilidad de ser tentado está latente, en la medida que alguien deje de andar en el espíritu y decida andar en la carne. Muy bien, sigo avanzando, creo que el tiempo también está avanzando. Note que Santiago capítulo 5 y verso 19 también nos dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, note cómo esto es en el contexto de la iglesia, está hablando de cristianos extraviados de la verdad, y alguno le hace volver, eso indica que en la iglesia deben haber Bernabés. ¿Se acuerda que Bernabé significa hijo de consolación? Y Bernabé, cuando Juan Marcos abandonó, por así decirlo, el ministerio y abandonó en el primer viaje misionero a Pablo, y eso le molestó a Pablo. En ese espíritu de mansedumbre, Bernabé buscó a Juan Marcos, lo trabajó, lo ministró, debe haber orado por él, no sabemos todo lo que él hizo, pero lo hizo volver, al punto que Pablo después le pide que Juan Marcos lo busque, porque se da cuenta que este joven
había madurado y se había arrepentido. En el verso 20 dice de Santiago capítulo 5, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte. Note que aquí no es el inconverso, aunque se puede aplicar, pero en realidad el contexto está hablando, hermanos míos, si alguno de entre vosotros, cristianos, hermanos de la familia de Dios, se extravía de la verdad, y al extraviarse, ojo, de la verdad, muchas veces se cometen pecados, muchas veces porque surge de una mala doctrina. Yo sigo insistiendo en el hecho de que si bíblicamente hablando, la Biblia te establece listas de pecados de los que debemos evitar y no los dice todos, o de conductas inadecuadas, pero aparece alguien que siguiendo sus propias concupiscencias te disipula y te dice, no, es que eso sí lo puedes hacer, eso sí también lo puedes hacer por esto y esto y esto, te extravía de la verdad. Y el resultado es un cambio de conducta. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, de su conducta, salvará su alma de muerte. Eso ya es muerte espiritual. Y cubrirá multitud de pecados. Entonces, estos son criterios apostólicos que se practicaban al principio de la iglesia y que no necesariamente en las iglesias de este tiempo se practican, porque la disciplina en muchos lugares se ve como algo que no debe de darse, pero a veces es necesario, mis hermanos, hacerlo. Y cuando usted sepa de alguien que está disciplinado, no lo critique, no hable de él, porque usted puede también caer en alguna situación de ese tipo. Y lo ideal, sabiendo que el tema es andar en el Espíritu, es que nosotros no tengamos que entrar en una disciplina temporal por alguna situación de pecado continuada, ¿verdad? Muy bien, seguimos avanzando y noten que andar en el Espíritu nos guarda de llegar a condenaciones definitivas. Y es que, hermano amado, en primera de Timoteo, capítulo 5, verso 24, dice, los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. Ahora, note usted cómo esto en primera de Juan, capítulo 5, verso 16, nos indica lo siguiente. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá por él a Dios, o dice, y por él Dios, mejor dicho, dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Aquí se resume un proceso de arrepentimiento y restauración en el contexto de la iglesia. Pero lo delicado es que no termina ahí el verso, sino que dice, hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deban pedir por ese. Eso quiere decir que esa ya es una apostasía irreversible, una persona que continuamente cayó en ese pecado de muerte. Indudablemente el mismo Señor da la instrucción que ya no se debe pedir por ese. Entonces, noten ustedes qué tipo de discernimiento nosotros tenemos que tener y qué tipo de guianza del Espíritu. Yo recuerdo que en una ocasión, obviamente sin decir nombres, el hermano Otto nos comentó que fue a orar por un ministro. Y cuando ya le iba a poner la mano para orar por él, porque estaba muy enfermo, claramente oyó a su conciencia, no sé si fue audible o no, pero le dijo, no ores, porque es un pecado de muerte. Y ya tuvo que quitar su mano. Es fuerte, porque lamentablemente podemos caer en que el Señor nos libre y nos guarde y que realmente nosotros, hermano, al detectar algún tipo de involución, algún tipo de desliz de caminar en el Espíritu para caminar en la carne, estemos muy conscientes esta noche de lo delicado en lo que nosotros podemos estar cayendo
y que puede traer consecuencias terribles. El punto 3, para ir terminando, es el ocuparse de la carne es muerte. Acuérdense que lo dice Romanos 8:6. Porque porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero ¿qué clase de muerte es? ¿Será la muerte física? Bueno, todo cristiano se tiene que enfrentar a la muerte física. Aquí habla que una persona que continuamente tiene la mente, porque si arrepentimiento es cambio de mente, quiere decir que ya no hay arrepentimiento. Hay pecado y no hay arrepentimiento. Hay pecado y no hay arrepentimiento. Por lo tanto, la mente puesta en la carne es muerte. Y puede llegar hasta una involución de muerte espiritual, hermanos. Pero la mente puesta en el espíritu, gracias a Dios, es vida y paz. El que anda en el espíritu va a disfrutar de la vida Zoe y va a disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, note que cuando nosotros descuidadamente pecamos deliberadamente, realmente esto nos puede llevar a una apostasía irreversible, a una muerte eterna. Hebreos 10:26 es un ejemplo de esto. Dice, porque si continuamos, el autor de los Hebreos nos hace una exhortación tremenda, pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, tomando en el libre albedrío la decisión de pecar, andando en la carne y andando en la carne. Dice, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Esa es una apostasía irreversible. No haya salvación. Hebreos 10:27 dice, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés, pone un ejemplo, muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso era en la ley. Verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? ¿Cómo? En una vida continua de pecado y pecando deliberadamente. Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. O sea, esa posición de santidad en forma redundante, posicional, el ser llamados santos, como los mismos de Corinto, a los santos que están en Corinto, que recibieron por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, esa posición de santos, aunque cada día tiene que haber una santidad de experiencia diaria, donde decidimos andar en el Espíritu o no andar en el Espíritu. Y termina diciendo, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Aquí hay mucho que hablar, pero no hay tiempo para hablar de esto, pero indudablemente sí nos hace pensar que el que peca deliberadamente, una y otra vez, sin buscar la ayuda, porque le voy a decir algo. El gran peligro cuando un cristiano está continuamente pecando y no busca ayuda es que el proceso de involución continúa y puede durar meses o años. Entonces hablemos un poquito de ese proceso de involución. Normalmente cuando un cristiano empieza a pecar, que el pecado lo alcanza y no se arrepiente y no se aparta, Dios le va a advertir por el Espíritu. Lo va a redarguir de diferentes formas. Lo va a conminar a que deje de pecar, también de diferentes formas. De repente aparece un hermano que le dice, mira, el Señor me dijo que estás haciendo esto y esto y esto y esto. Y se niega a esa situación y no se acepta y se sigue justificando y se sigue escondiendo. Se le va a contristar el Espíritu Santo. Que eso ya es sumamente delicado. Acuérdese que se puede llegar a tener una conciencia entenebrecida. Se puede ya no oír a nadie. Se le va a apagar el espíritu. Primero se contrista. Note usted el proceso de involución espiritual. Y una vez apagado el espíritu, si insiste en vivir en la carne, va a morir no solo físicamente, sino que puede llegar a ser un juicio no
no temporal, no juicio correctivo, sino que si se rebasa esos límites y el pecado es de muerte, pues obviamente se da una muerte también espiritual. Anote sus preguntas, espero que hayan hoy. 1 Corintios 11:28, notemos lo que puede pasar cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor. Casi siempre cuando se ministra la Santa Cena se leen estos versos, pero yo no estoy completamente seguro hasta dónde nosotros le ponemos atención. Pero este es un buen momento para leerlo despacio. Dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, en el contexto de antes de tomar la cena, y entonces coma del pan y beba de la copa. A mí me preocupa cuando uno observa que hay personas que no se examinan, no se recogen para buscar del Señor en esos momentos. Tratamos de que haya ciertos minutos para poderse uno poner a cuentas, arrepentirse, apartarse, clamar misericordia. Pero lo más importante es examinarse uno a sí mismo. Obviamente no a la luz de su mente, hermano, ni de sus conceptos, ni de sus doctrinas necesariamente, no, a la luz del Espíritu. Ese Espíritu que está dentro, que a la luz de la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que la palabra de Dios nos ilumina esas tinieblas por dentro y que tenemos el chance antes de participar de la cena, de examinarnos. Muchos prefieren no tomarla, pero están en una condición más difícil todavía porque creen que al no tomarla y seguir pecando, el proceso de involución no continúa, al contrario, se vuelve mucho más complejo. Verso 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos, resultado, débiles, resultado, enfermos. Siempre que uno esté enfermo debe chequear si no esa enfermedad viene como resultado de no examinarse a sí mismo y de no apartarse de situaciones. O sea, sí hay enfermedades que pueden ser producto de pecado, pero no todas las enfermedades, por supuesto, son producto de pecados. Usted lo sabe bien. Entre vosotros, en la iglesia. Pero lo más tremendo es, dice, y muchos duermen. Si lo vemos en el contexto, entonces son juicios correctivos que incluso llevaron a la muerte a algunos cristianos. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces los juicios correctivos que pueden traer debilidad, enfermedad y obviamente hasta la muerte física, antes de que eso llegue, nosotros deberíamos de buscar ayuda. Es tan importante reconocer eso porque es una trampa del enemigo cuando alguien está en situaciones parecidas y no busca ayuda por temor, por vergüenza. Esas son trampas del enemigo para no ser liberados, hermanos. Veamos un ejemplo. Pedro, al caminar sobre el mar, recuerdan ustedes, hacia Cristo, viendo las olas, dudó y se empezó a hundir. Lo bueno es que Pedro pidió auxilio y fue rescatado. Si Pedro no hubiera pedido auxilio, quién sabe si se hubiera salvado. A veces nosotros estamos con el agua hasta el cuello y no pedimos auxilio. Necesitamos pedir auxilio al notar procesos de involución en nosotros, especialmente cuando inician. Ojo, el orgulloso no pide ayuda. Cree que va a salir, cree que va a salir, cree que va a dejar, cree que lo puede dominar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más probable es que su orgullo lo lleve realmente a una situación muy delicada delante de Dios. Conclusiones. Debemos echar mano del poder del Espíritu Santo, el poder interno que en Cristo tenemos para poder realmente andar en el Espíritu y así no satisfacer los deseos de la carne, esos deseos oscuros, esos deseos raros, esos deseos con los que muchos cristianos realmente en diferentes momentos se les puede batallar. Otra de las conclusiones es que esto significa realmente el echar mano del poder del Espíritu Santo significa andar en el Espíritu. Permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe.
permitir que sea el Espíritu Santo que nos dé victoria frente a las tentaciones. Andar en el Espíritu, mis hermanos, entonces, nos evita las condenaciones temporales y las más peligrosas, las definitivas. Amén. Bueno, voy a dejar aquí de compartir, aunque creo que en determinado momento nos podemos necesitarlo, pero yo estoy también por acá con el Facebook abierto como para saber si hay preguntas y no sé si Maynor ya las anotó. Sí, hay varias aquí. La primera, hermano Sergio, buenas noches. Sería tan fino de explicar la parte de San Juan 16, del 8 al 11, donde dice de justicia y de juicio. Sí, realmente en el texto, si lo buscamos, déjeme ver si lo tengo por acá, dice de justicia, estamos Juan 18, ¿qué verso es, hermano Wayne? Hermano Wayne. 16, del 8 al 11. 16, ok. Sí, me parece que es específico cuando dice de justicia. Veamos qué dice literalmente la palabra. Dice, vamos a ver, déjenme ver, Juan 16. Vamos a ver, como que no es el que tengo yo acá. Juan, permítame un momentito. Lo tenía en la presentación, pero creo que me va a costar más llegar a la presentación. No sé por qué no me sale el que andaba buscando. Un momentito. Vamos a ver, aquí está. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia dice, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Acuérdense ustedes que el Señor no solo encarna la santidad en contraste con el pecado, sino que encarnaba la justicia en contraste con la injusticia que había en el mundo en ese tiempo donde Él vino. Entonces, cuando Él dice, va a convencer de justicia porque yo voy al Padre, o sea, Él tiene que dejar el mundo, aunque indudablemente ofrece al otro consolador, pero que llega más adelante después de que Él muere y resucita. Entonces, es el Espíritu Santo, el otro consolador, el que iba a convencer de justicia, porque cuando Él estaba en la tierra, como el primer paracleto, llamémoslo así, el que convencía de justicia porque daba una palabra de justicia, de equidad, realmente era el Señor Jesucristo en la tierra. Pero el Espíritu Santo, cuando Él dice, les conviene que yo me vaya, y Él les va a convencer de pecado y de justicia, es porque ahora es el Espíritu Santo el que a nosotros mismos y al mundo, al trasladar la palabra de justicia, convence de justicia. El mundo, el sistema llamado mundo, ustedes saben que es injusto. Hay leyes injustas, hay experiencias injustas, hay muchas veces la ley se vende al mejor postor, de tal manera que no se le hace justicia al pobre, no se le hace justicia a las personas. Entonces, es el Espíritu Santo. Ahora, dentro del contexto ya de la iglesia, también hay injusticias y es por eso que el Espíritu Santo, andando en el Espíritu, a nosotros nos tiene que convencer de justicia, a nosotros mismos. El Espíritu Santo nos va a convencer de algo que nosotros no estamos haciendo bien en cuanto a la justicia. Pero de juicio dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El juicio que viene sobre la tierra, sobre este mundo, sobre este sistema, es el Espíritu Santo, diríamos ahora en una palabra profética, que va a convencer que porque el príncipe de este mundo, ¿cuándo fue juzgado y cuándo se obtuvo victoria sobre él? Pues en la cruz del Calvario. Su resurrección demostró que el sacrificio perfecto había sido acepto por el Padre, de tal manera que fue juzgado. Y lo que nosotros vemos en la misma escatología indica que por la sangre de Cristo, el príncipe de este mundo ha sido juzgado.
Aparentemente todavía tiene fuerza, tiene movimiento, pero ya fue juzgado. Y por eso es que sabemos que incluso un angelito lo va a agarrar por 1000 años, lo va a encadenar y luego lo sueltan y luego se le echa al lago de fuego. Entonces el juicio basado en el hecho de que el príncipe de este siglo ha sido juzgado, el mundo tiene que ser por medio del Espíritu Santo, siendo nosotros instrumentos convencidos de eso. Amén. ¿Hay otra pregunta, mi hermano Mike? Amén. Hay un poquito de eco. Perdón. Sí, dice la pregunta, hermano pastor, ¿se le llama pecado de muerte por lo grande del pecado o podría ser por estar cayendo en el mismo pecado por mucho tiempo? Ok, dice, creo que lo tengo por acá. Sí, miren, el pecado de muerte realmente tiene que ver con el hecho de que probablemente, ustedes saben que hay pecado y hay pecados, pero muchas veces se cae en iniquidad, que se puede traducir como maldad. Realmente para mí el pecado de muerte se obtiene al final de un proceso de involución espiritual, donde realmente la persona no solo ha caído continuamente y se ha degradado en un pecado, sino que probablemente un pecado ha traído otro y otro y otro, y entonces se rebasa una línea. Obviamente también noten ustedes que cuando leímos Hebreos 10, ahí se habla muy fuertemente de pisotear la sangre de Cristo o al Hijo de Dios, dice, y tener por inmunda la sangre de Cristo. Y realmente es interesante darnos cuenta, mis hermanos, que el contexto histórico, cuando se escribe esta carta y se envía a los hebreos dispersos en diferentes lugares, lo que estaba pasando en Jerusalén, esto se escribió antes del año 70. Y en Jerusalén, los mismos judaizantes, a pesar de que los hermanos habían oído y habían experimentado el espíritu de gracia, estaban volviendo algunos de esos cristianos a matar corderos y a hacer sus sacrificios en el templo, por las enseñanzas de falsos maestros que iban detrás siempre del apóstol Pablo y que ustedes saben que le causaban graves problemas incluso a Pablo cuando llegaba a Jerusalén, indicando que él decía que ya no había que guardar la ley de Moisés, incluso él tuvo que hacer un voto, se recuerda que se corta el cabello y que muchos judaizantes hoy utilizan como una prueba de que Pablo sí seguía guardando la ley. Pero lo que sucedía ahí es que en el momento que ellos se olvidaban de una sana doctrina y sacrificaban otra vez corderos manejados por esa doctrina judaizante, como hoy en día hay sectas que dicen, bueno, sí, Cristo salva, pero si no guardas la ley no te salvas. O sea, Cristo te salva, pero también debes de guardar la ley, que serían los nuevos Gálatas, los nuevos mesiánicos que han tomado el control de muchas personas sin una sana doctrina o por lo menos sin un fundamento sólido. Entonces, el que ellos olvidaran que fue la sangre de Cristo que santificó, que fue la sangre de Cristo la que salvó, dejan y ultrajan el espíritu de gracia al decir, no, yo también voy a hacer sacrificio de animales. Ese era el contexto por el cual habían caído entonces en una apostasía irreversible y habían hollado bajo sus pies al Hijo de Dios al decir, no es suficiente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ese pecado de muerte indudablemente conllevaba una muerte espiritual, ya no había sacrificio y el también pecar deliberadamente. Ahora, ojo, aun cuando en el Nuevo Testamento podemos ver casos como el de 1 Corintios 5:5, notemos que a pesar de haber sido entregado a Satanás, se arrepiente. Pablo habla de Demas, el cual me abandonó por seguir las cosas materiales de esta vida. Juan habla de Diótrefes, que no le permitía ni entrar a la iglesia.
Y así podemos encontrar otros ejemplos en el Nuevo Testamento, pero no dicen cómo terminaron. En el caso del de 1 Corintios 5:5 se arrepintió. Y leímos cómo en la siguiente epístola Pablo les dice que lo vuelvan a amar, que lo vuelvan a recibir en la comunión, etcétera, porque se arrepintió. Entonces, para poner equilibrio en esto, porque muchas veces un cristiano que oye esta enseñanza, que está batallando con un pecado, no está, y que continuamente cae en el mismo pecado y no busca ayuda, puede pensar que ya cayó en un pecado de muerte por el cual no hay que orar. Pero estos procesos son largos, pero no porque son largos nosotros los debemos de descuidar. Yo insisto que uno debe pedir auxilio cuando empiezan los procesos, que uno nota que hay algo continuado, que no se ha podido realmente ser liberado de ello, porque de lo contrario va pasando el tiempo, vimos que el espíritu se contrista. Cuando el espíritu se contrista ya no habla, pero cuando el espíritu se apaga, realmente se enciendan todas las alarmas. Entonces, esos pecados de muerte, también, hermanos, lo que yo estoy observando ahora, imagínense cuando un ministro se apropia facultades divinas, que uno sabe que es parte de las señales finales porque vendrán falsos ungidos, dice Mateo, y que abrogan características divinas y que se dejan endiosar por las ovejas. Yo he estado observando que ese puede ser un pecado de muerte por el cual ya no se puede orar. Sin embargo, es muy importante la guianza del Espíritu en cuanto a esto. Espero poder haber ayudado en esta respuesta. ¿Tenemos algunas otras, hermano Maynor? Sí, pastor. Usted dijo que como cristianos pecamos porque queremos. Mi pregunta es, cuando el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿se refiere al pecado o a algo diferente? Sí, yo sé que se está hablando aquí en Romanos 7. Y obviamente en Romanos 7 hemos enseñado, porque hay dos tesis en cuanto a la enseñanza de Romanos 7. Muchos comentaristas indican que Pablo escribió esto cuando no era cristiano, pero que cuando ya él era cristiano, la experiencia y la revelación de Romanos 8, indudablemente cuando él dice, bueno, ninguna condenación hay más para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, yo pienso que Pablo vivió, como lo explica muy bien aquí, un tiempo en el cual realmente él batallaba. Lo voy a leer porque es importante leerlo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está dentro, está presente en mí. Yo estoy con una versión Las Américas. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Note que aquí habla de varias leyes. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. En otro lugar habla de la ley de los miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Notemos que él habla de un estado donde muchas veces uno puede estar batallando. Yo creo que Pablo aquí, siendo guiado por el Espíritu y quedando a nivel de inspiración, muestra la batalla que hay, las leyes en los miembros, la ley en la mente. Pero noten que es el mismo Pablo, y yo sí creo que cuando dice en el 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, esta batalla que es real, indudablemente, si no estuviera el Señor y no estuviera el Espíritu Santo adentro, se perdería completamente, como sucedía en el mundo. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Pero no se queda ahí. Ese grito de desesperación de Pablo se apaga cuando entra el capítulo 8. Y acuérdense que cuando se escribió esto no había capítulo 7, capítulo 8, era de corrido. Entonces se entendería mucho mejor, no había esas pausas. Por consiguiente, dice, no hay ahora condenación
para los que están en Cristo Jesús. Esto es en posición. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo creo que tendríamos que, si nosotros creemos que Romanos 7 y la batalla de Pablo en Romanos 7 era real, y no como dicen unos, porque les cuesta explicar que un cristiano pueda tener esas batallas, tenemos que pensar, hermano amado, que Pablo como hombre pudo haber tenido batallas y haber estado en algunos momentos en la carne, y como nos sucede a nosotros, no por ser el apóstol Pablo. Hay contextos donde indudablemente, recuérdese que él tenía un aguijón en la carne, y que ese famoso aguijón en la carne, muchos piensan que era el recordatorio cuando él había guardado las ropas de aquellos que mataron a Esteban. Probablemente él recordaba todas estas cosas. Entonces había una batalla, pero es Romanos 8 donde nos abre la oportunidad de entender que el que decide andar en el Espíritu, porque lo puede hacer ahora bajo decisión personal, ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el que anda conforme al Espíritu, que eso no siempre es fácil hacerlo, puede decidir pecar o no pecar, mis hermanos. Porque de lo contrario, podría ser una excusa que podríamos dar nosotros en el sentido de que yo no quiero pecar, pero peco. A mí me parece que esa perspectiva de Romanos 7, que en algún momento esa batalla del apóstol Pablo, donde no puede hacer lo que él quiere, sino que hace lo que no quiere, sí tipifica cuando nosotros en algún momento le damos lugar a la ley en los miembros, o le damos lugar a la ley, cuando él dice en la otra ley que mencionamos aquí, déjenme ver aquí, creo que era la ley del pecado en el 7:23, que cuando nosotros permitimos eso, hermanos, podemos realmente caer en una situación muy parecida a la del inconverso, que encuentra que no puede realmente dejar de pecar porque sencillamente se descuidó. Y como insisto, esto es un proceso largo, pero a la primera de cambio nosotros deberíamos de buscar la ayuda para que realmente podamos ser auxiliados en aquellas cosas que probablemente por ancestros, probablemente por situaciones de ataduras que hemos permitido en el pasado, etcétera, no nos permitan andar en el Espíritu como realmente deberíamos de hacerlo. Muy bien. Disculpen que me alargué un poco, pero veo que hay varias preguntas acá. No sé si tienes otra por ahí, hermano Maynor. ¿Qué significa ser espiritual y andar en el Espíritu? Si nuevamente tenés un eco, Maynor. ¿Qué significa ser espiritual y andar en el Espíritu? Bueno, realmente es lo que hemos tratado de enseñar ya en 4 momentos, ¿verdad? Los miércoles, porque indudablemente es como la pregunta de aquel niño que dice ¿qué es portarse bien? Realmente creo que lo que hemos compartido de andar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo tome las decisiones. En lo práctico puede parecer un poco raro, especialmente para alguien que no ha tenido mucha experiencia en permitir que el Espíritu tome el control, pero los que hemos caminado ya un buen tiempo en la vida cristiana sabemos que el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos dice, no hagas eso, nos recuerda la palabra. Entonces, ¿qué significa ser espiritual? Dejarnos guiar, dejarnos controlar. Llenura del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu, como el vino controla el cuerpo para aquel que toma alcohol, que toma vino, que toma el control inmediatamente de su torrente sanguíneo, y esa persona muchas veces, si tomó demasiado, no se recuerda ni lo que hizo al otro día. El vino, el alcohol, tomó el control de sus decisiones y de sus actos. En ese ejemplo, cuando dice no beban vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos, está diciendo déjense controlar por el Espíritu Santo. Entonces, ser espiritual es realmente permitir que el Espíritu Santo
tome el control de nuestra vida. Nosotros los hombres y por supuesto hombres y mujeres que somos cristianos, tenemos que aceptar que estamos muy acostumbrados a tomar nuestras propias decisiones. Incluso no nos gusta que alguien haga una especie de tutelaje en nuestra vida. A veces cuando alguien llega a administración, dependiendo la situación que esté viviendo, necesita un tutelaje ministerial. ¿Qué significa eso? Entregarle cuentas a alguien, por supuesto a un ministro, a alguien maduro, delegado, para que cuando el pecado le alcance, inmediatamente informe. Pero noten ustedes que eso a muchos les parece imposible, especialmente si nunca se han ministrado y si nunca han estado dispuestos a un tutelaje ministerial, porque, insisto, la trampa satánica es no te ministres, no busques ayuda, tú vas a salir adelante. Y entonces muchas veces se cae en una situación en la que las cosas se complican, porque acuérdense que el pecado dice que produce muerte. La mente puesta en la carne produce muerte. Entonces, indudablemente, mis hermanos, en este sentido, nosotros tenemos que entender que el que es espiritual, en pocas palabras, es el que se deja guiar por el Espíritu. Por ejemplo, ¿será una persona carnal aquella que no se sujeta? Que no se sujeta a sus padres, que no se sujeta a las autoridades de la iglesia, que no se sujeta a las autoridades que están puestas en el mundo mismo. ¿Será espiritual o será carnal? Obviamente es carnal. Entonces, el problema está que nosotros muchas veces justificamos la insujeción porque al final del cabo nosotros tenemos que hacer valer nuestro pensamiento. El mundo nos traslada la idea de que tenemos que defendernos y tenemos que defender nuestros argumentos y tenemos que pelear nuestros argumentos y lo llevamos a la iglesia muchas veces. Y entonces, lo que no nos damos cuenta es que en realidad, al ser insujetos, estamos siendo carnales, no espirituales. Hay mucha tela que cortar ahí, pero yo veo que hay más preguntas. Yo quiero leer una que me llamó la atención. Dice, buenas noches, hermano. ¿Qué pasa con un recién convertido que aún no ha sido restaurado totalmente? Es más probable que lo alcance el pecado, por supuesto. De ahí la importancia que alguien que nace de nuevo tenga un tutelaje ministerial. Asistir a corderitos, que lamentablemente ahorita se hace virtual, pero esperamos que pronto pueda ser presencial. El cuidado del seguimiento uno a uno de un recién convertido es vital. Los hermanos que trabajan en evangelismo en la iglesia local saben que yo le doy mucha importancia, no tanto al número de los que se convierten en X o Y actividad, sino que la importancia es si se les da el seguimiento. Porque precisamente cuando alguien se convierte, el ataque más directo que va a venir de parte del enemigo a esa persona es decirle, ¿para qué te convertiste? Ahora vas a dejar de hacer esto, vas a dejar de hacer lo otro, mira cómo te gustaba esto, cómo te gustaba lo otro. Ese ataque a la mente va a llegar. Y si no hay alguien que cercano a ese recién convertido le llame, ore por él, le fortalezca, si encuentra situaciones que no puede dejar, lo lleve a administración, pero note, lo lleve, no solo decirle anda. Por eso realmente el evangelismo va más allá de solo hacer una actividad en un lugar. Para mí el evangelista que vemos en Hechos, Felipe, precisamente en el caso con el etíope, nos muestra todo el proceso de un evangelista o de alguien que evangeliza. Porque no solo le explica la palabra cuando se sube junto al carro, sino que lo lleva incluso lo llevó hasta la doctrina del bautismo en agua. Y por esa razón dijo, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, y lo bautiza y luego desaparece. Entonces, lo ideal, donde uno no se debe detener con alguien que es recién convertido, es llevarlo hacia la primera administración al alma. Y por supuesto, en el seno de la iglesia local, los hermanos más maduros, debemos estar cerca de los recién convertidos porque, como bien dice el hermano, el pecado lo va a alcanzar continuamente.
y hay muchas otras cosas que necesita realmente conocer y experimentar. ¿Tienes otro por ahí, Maynard? Bueno, yo tengo otras aquí. Dice, bueno, esta creo que ya se leyó, lo del recién convertido. Sí. Otra pregunta es, ¿un cristiano que sirve en un privilegio y es casado, no divorciado, y se junta con otra mujer y la lleva a la iglesia? Mi pregunta es si puede seguir sirviendo. Bueno, estas son preguntas pastorales donde definitivamente si la persona es casada y anda con otra mujer, definitivamente no puede seguir sirviendo. El problema que se da es que a veces hay personas que engañan y que si no se saben estas situaciones, indudablemente puede engañar a aquellos que los llaman al servicio, pero se está haciendo más daño. Pero la pregunta puntual es que si él es casado y anda con otra mujer, la lleva a la iglesia y está sirviendo, obviamente no es correcto para dejarlo ahí. Otro que tengo acá dice, si alguien recibe como juicio correctivo la muerte, por ejemplo, en un accidente, ¿pierde la salvación? Bueno, es una pregunta bastante fuerte también, porque hay muchos elementos que uno debería de conocer. Sin embargo, hay juicios correctivos donde se pierde la vida. Noten que ese era el caso de 1 Corintios 5:5. El entregarlo a Satanás para destrucción de la carne podía involucrar la muerte física si no se arrepentía. Si este hombre no se hubiera arrepentido, seguramente hubiera sido cortado. Entonces eso puede suceder y pierde o no pierde la salvación. Note que ahí mismo dice, para que su espíritu sea salvo. Entonces, juicio correctivo para salvación antes de caer en una apostasía irreversible. Yo tengo la impresión de que hay juicios correctivos que el Señor permite, que uno no puede saber si lo son, porque muchas veces eso entra dentro de las decisiones de Dios y uno no puede estar completamente seguro de este asunto, y que muchas veces en la misma agonía el Señor trata con esa persona. Yo recuerdo que cuando hablé en una ocasión hace muchos años en un discipulado sobre el misterio de la agonía, uno de los hermanos que estuvo en el discipulado, recuerdo que él siempre salía rápido cuando terminaba el discipulado, y parece que como no había mucho tráfico a la altura del Trébol, donde había pasarelas, pasó atropellando a una persona. Él paró el carro, lo que casi nadie hace, ¿verdad? Paró el carro, venía con el impacto del misterio de la agonía, y la persona estaba agonizando y él se puso a orar por esa persona. Al final, le salvó la ley que indica que cuando alguien es atropellado a cierta distancia de una pasarela, la culpa no la tiene el que maneja el vehículo. Eso lo salvó. Pero después se dio cuenta, cuando indagó con los familiares, porque él siguió esta situación, porque él tuvo oportunidad de hablarle a esta persona, que era un cristiano caído. Entonces realmente fue impactante la experiencia, pero él pudo aplicarla y poquitos minutos después de salir del discipulado, orar por esa persona, porque en ese misterio de la agonía seguramente el Señor estaba trabajando con él. Entonces, un juicio correctivo no necesariamente involucra pérdida de la salvación. Muy bien. Yo veo varias preguntas acá. Vamos a ver. Dice, alguna que no entiendo, dice no Hebreos 6, sino 10. Sí, yo hablé de Hebreos 6, el contexto que vimos en la enseñanza fue Hebreos 10. Gracias por la aclaración si yo mencioné mal el número del capítulo. Disculpe, hermano, ¿qué significa ser espiritual? Ya la leímos, ya se hizo. Tú no tienes ninguna otra más, ¿verdad, mi hermano? Hay una que dice, ¿qué se puede pensar de una persona que ya recibió al Señor, pero lleva más de 15 años en drogas, alcohol, etcétera? Su familia cree que por misericordia no le ha pasado nada. Miren, si alguien no ha dado frutos de arrepentimiento a ese nivel, sí hay que dudar que sea cristiano, que haya nacido de nuevo. Son preguntas difíciles porque muchas veces se hacen en función de lo que uno conoce, pero no tiene todos los detalles. Por eso uno también podría equivocar la respuesta, pero
si una persona nació de nuevo, no que vaya a la iglesia, porque ahí nos confundimos, pero si nació de nuevo, la nueva criatura no le permite sentirse tranquilo al seguir pecando de la manera como aquí se establece, porque aquí no parece un cristianismo carnal, sino que es probable que lo que se tenga es solamente religión evangélica. Entonces, aunque como la pregunta la hace un miembro de la iglesia, con gusto, si me amplía todos los detalles en una plática aparte, podríamos tener un criterio más amplio, pero si por 15 años siguen drogas, alcohol, etcétera, muy probablemente no le ha amanecido, hermanos. Ahí lo dejaría. Y me parece que hay una última que dice en Primera de Juan 1:7 al 10. Voy a buscar primera epístola de Juan, ya para terminar, porque el tiempo ya se nos fue, mis hermanos, y eso que empezamos antes, ¿verdad? Vamos a ver, dice que es 1:7 al 10. Pero si vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. ¿Qué nos querrá enseñar el apóstol Juan en esta parte de la escritura? Indudablemente estos 4 versos nos enseñan muchas cosas. Mi hermana que hizo la pregunta, creo que le escribiré a su chat un poco más ampliamente porque si no nos podemos alejar bastante del tiempo y ya la oración me parece que está por iniciar. Pero indudablemente nos habla muchas cosas interesantes aquí, mis hermanos. Dios me los bendiga. Confiamos en el Señor que esta enseñanza haya sido de bendición y oramos, Padre, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado de seminario doctrinal. Te pedimos que tu palabra y tu Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu acerca de ella. Que podamos seguir estudiando la palabra, investigándola, orando para que tú nos des espíritu de revelación y que, Señor, podamos decidir andar en el espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén.